Hermanos, muy buenos días. Buenos días. Alabamos y bendecimos a Dios en esta mañana, Aleluya. porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Amén. Amén. Te invito a que juntos entremos la palabra de Dios. Si tú miras el Salmo 100, siempre te va a guiar. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aleluya. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Aleluya. Por sus atrios con alabanza. Amén, Señor. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermano, Aleluya. entra por sus puertas con acción de Amén, gracias. Señor. Aleluya. Te Gloria voy a Dios. invitar a que podamos orar en lenguas unos momentos y que tú le des las gracias a Dios. Keramaya randiririan aidiririos kairamapaiti. Hombre yarayandiriria sayarandai diribiri kotoro boroste tarabarekendo rabiri kameramare. Hambre yatiri andaraba sayandori yatiri andaraba sayam. Amaya rakaturu uskera yataraba sayiri. Narambai tiribia sayataraba. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana por la bondad que estás mostrando para con todos, Señor, por la misericordia, por la gracia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Permítenos entrar en este momento. Queremos ofrecerte un culto, Señor, de adoración a ti, en el que tú, Señor, tú seas siempre el centro de nuestra vida. Gracias te damos, eterno Dios, por este día de vida que nos concedes. Sí, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Vamos a alabar y a bendecir y a decir y cantar cuán grande es Dios. Aleluya. Aleluya. Cuán grande eres tú, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito eres Dios. Aleluya. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos
nosotros, sino a tu nombre damos gloria. El único digno, Señor, eres tú. Tú eres Dios, Señor. Aquí estamos tu pueblo. Aquí estamos tus hijos, Señor. Que queremos encontrarnos contigo. Tú hoy extiendes tus brazos, Señor, para derramar bendición, Señor, sobre todo ser viviente, Padre. Nos tomamos de tu gracia, Señor, y te alabamos. Aleluya. Aquí estoy, vine a encontrarte, sí, Señor, para ver tu gracia hoy. Vine a traer ofrenda a ti, solo me preguntaré, ¿qué más puedo hacer que adorar? Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorarte solo a ti, Señor. Aleluya. Aquí estoy, vine a agradecerte, Señor. Mi vida tú cambiaste. Aleluya. Tu vida diste por mí. Tu mismo murió en la cruz por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Porque solo tú eres Dios, eres Señor. Amén. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo me voy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Eres Dios, eres Señor, eres por quien yo me voy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Solo a ti, mi vida doy para adorar. Solo a ti, Señor, mi vida doy para adorar. Aleluya, Señor, te adoramos, te bendecimos, Jesús. Te damos la gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Mi vida doy para adorar. Aleluya, eres digno, Señor. Con amor eterno tú nos has amado, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor en todo y por todo. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias a Dios.
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, nada ni nadie nos puede apartar de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, ni tribulación, ni angustia. Vamos a cantar lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Del amor de nuestro Dios.
siempre y para siempre Él es digno. Amén, Señor. Seamos llenos de la plenitud del amor de Dios, porque es Cristo habitando por la fe en nuestros corazones, para que estemos arraigados y fundados en ese amor tan hermoso que excede el amor de Dios, excede a todo conocimiento. Amén, Señor. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, Señor, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Aleluya, sí, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro
La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hízolo otro vaso, según que el alfarero parecía mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya, Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, dice el Señor. Porque yo les he dado la fe de mi Hijo Jesucristo, dice Dios, para que continúes, dice el Señor, porque a través de la fe fue que tú fuiste salvo, dice el Señor. Porque tú tuviste que creer en mí, dice el Señor, para recibir salvación, así que no te avergüences, dice el Señor. Porque mi evangelio tiene poder, dice el Señor, para hacer obras grandes, dice el Señor. Primeramente para dar salvación, dice el Señor, pero también para sanar y para hacer milagros, dice el Señor. Aleluya. Porque yo soy un Dios que me manifiesto, dice el Señor, para que todo ojo me vea, dice el Señor, y para que aquellos que están llamados crean en mí, dice el Señor. No te avergüences de la palabra, dice el Señor, sino predica a tiempo y aún fuera de tiempo, dice el Señor. Porque aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y yo quiero que todos sean salvos, dice el Señor. Intercede por todos los hombres, dice el Señor, porque ciertamente este es un tiempo de juicio, dice el Señor. Pero yo he guardado a mi casa, dice el Señor. No temas, dice el Señor. Aleluya. Este es mi tiempo, dice el Señor, en el que yo te he traído, dice el Señor, para que tú te rindas a mí, dice el Señor. Yo estaba esperando ese sacrificio vivo, dice el Señor. Así que ofrece, dice el Señor, tu cuerpo, tu mente cada día, dice el Señor. Aleluya. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día.
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Amén, Señor. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas y faltar una de ellas. Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicados son tus cuentas. Aleluya. Siempre contigo, Señor. Siempre contigo, Jesús. Quiero caminar siempre contigo.
Este último canto que acabamos de entonar, hermanos, es una realidad para ti, porque en Cristo mi carga es ligera. Hermanos, ¿qué está pasando en este tiempo? Hoy, en este día domingo, en la semana, muchos están preguntando, ¿y qué viene después? Hermano, para todo, Dios te va a responder. ¿Pero qué crees? Dios no es como aquel invento del hombre, ¿verdad? En donde tiene una lamparita y la frotan y entonces sale el genio, ¿verdad? Hermano, Dios no es eso. Dios es un Dios de orden. Y Dios, para poder manifestarse a su iglesia, necesita que su iglesia esté caminando en orden. Dios no es ese genio de la lámpara de Aladino que tú puedes frotar y que entonces sale y te va a decir lo que tú quieres y te va a conceder deseos. No. Dios es un Dios de orden. Y ese Dios de orden, ¿qué está esperando de su iglesia para este tiempo? Ahorita, hermano, la crisis sanitaria ya está tremenda. Pero antes de que pasara eso, Dios te avisó. Dios nos dijo que subiéramos más alto. Así fue la palabra profética, dijo, suban más alto porque viene otra ola, ¿verdad? Y esa ola ya no solamente va a cubrir el primero, no, iba a cubrir el segundo nivel. Y dijo, tienen que subir al tercer nivel, suban, porque viene una ola todavía más fuerte, más destructiva, más, hermano, y la palabra fue dada. Te voy a decir aproximadamente cuándo Dios nos dio la palabra. En el mes de octubre y en el mes de noviembre. Dios dijo, tienen que hablar esto, viene una siguiente ola, así es que tienen que actuar de acuerdo a lo que yo les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque soy un Dios de orden, así decía el Señor. Pero ¿sabes qué hicieron muchos? No, las noticias dicen que ya estamos en semáforo verde, que aquí, que allá. ¿Sabes que actuaron en su propia sabiduría? ¿Y no oyeron el consejo de Dios? Enfermos. Hay quienes tienen enfermedades gripales, tos, ¿verdad? Garganta, aquí, allá. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque no estamos caminando en el orden de Dios. ¿Y cómo se camina en el orden de Dios, pastor? Cuando tú caminas en la sabiduría de Dios. Y yo te pregunto a ti, iglesia, en esta mañana, ¿estás caminando en sabiduría en estos días que estamos viviendo? No tu sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Te estás moviendo en la sabiduría de Dios? Mira cómo dice la palabra en el Salmo 90. Hermano, dice el Salmo 90 y versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A ver, iglesia. ¿Cuánto tenía que durar esta prueba? ¿Y por qué se está alargando todavía más? Hermano, todo empezó en 40 días. ¿Te acuerdas? Cuarentena. Bueno, la Biblia habla de 40 días. Sí. ¿Cuándo? Hay varios pasajes donde tú encuentras qué pasó en 40 días.
Por ejemplo, el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y él iba en ayuno. ¿Sabes cuánto duró su ayuno? 40 días y 40 noches. Hermano, pero ¿sabes? Cristo tuvo victoria. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo se movía en el Espíritu. Y se movía en la sabiduría de Dios. Fíjate cómo le respondió al diablo. Escrito está. Cuando él decía escrito está, esta es la sabiduría de Dios. Y Cristo decía, yo me muevo en esa sabiduría. 40 días. Iglesia, ¿en qué sabiduría te estás moviendo? ¿En la que te aconseja tu mente? ¿Tus emociones? ¿O en la palabra de Dios? ¿Y sabes qué hizo Cristo? Venció, tuvo victoria. Aleluya. Aleluya. Hermano, pero yo te voy a llevar a otro caso. Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, sube al monte, porque te voy a dar las tablas para que el pueblo sepa cómo debe moverse. ¿Y sabes cuántos días estuvo en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Oye, iglesia, y mientras Moisés estaba allá arriba, recibiendo, oyendo la voz de Dios para que el pueblo la siguiera, fíjate, Dios allá arriba con Moisés le estaba dando su sabiduría para que en la sabiduría de Dios el pueblo pudiera moverse. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo mientras Moisés estaba allá en el monte? ¿Estaba caminando en sabiduría? Y cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar cómo Dios nos habla hoy en día. Hermano, ese tiempo de cuarentena que teníamos que vivir, ¿cómo lo viviste? ¿En sabiduría? Y si ya se alargó, ¿estás caminando en sabiduría? La Biblia es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y te va a decir que lo mismo que pasó con el pueblo de Israel está pasando hoy en día con la iglesia. ¿Y sabes qué está pasando con la iglesia? La iglesia no se mueve en la sabiduría de Dios. Pelean, discuten, se enojan, resuelven las cosas rápido, pero en sus emociones, hermano, eso no es sabiduría. Y la Biblia es muy clara en mencionarte cuál es la verdadera sabiduría. Si tú te vas al libro de Santiago capítulo 3, ahí vas a encontrar cuál es la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, cuáles son las características de esta sabiduría. Fíjate, dice la palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón que... Iglesia, ese es tu clamor. Esa es tu oración. Estás pidiéndole a Dios sabiduría para que estos días podamos vivirlos en Él, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en todo lo que Él tiene. Señor. Amén. Hermano, hay una sentencia para este tiempo. Está muy clara la sentencia de parte de Dios. Mira lo que Dios está haciendo en estos días y no te espantes si muchos mueren. Y no digas, oh, ¿qué está pasando? Ya es una sentencia dada por Dios.
Porque Dios primero da un tiempo para que el hombre voltee y diga, aquí estoy, Dios, pero cuando ve que no. ¿Dónde está la sentencia? Salmo 75. Salmo 75. Mira lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mientras el hombre no camina en sabiduría. Salmo 75, 10. ¿Sabes qué está haciendo Dios en este tiempo? Y nosotros como pueblo tenemos que orar para que se cumpla esta palabra. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. ¿Cómo dice en la 9? Todos los cuernos de los pecadores. Fíjate que en la 9 dice, quebraré todos los cuernos. Si tú pones atención, cuando Dios le da instrucciones a Moisés y en alguno de los muebles tiene cuernos, el cuerno representa el poder. Por eso dice en el 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Dios está quebrantando en este tiempo todo aquel poder que dicen tener los que están pecando, los que viven en pecado, los que viven en maldad, los que no quieren someterse a Dios. Y mira la parte de abajo del texto, pero el poder, ¿verdad?, del justo será exaltado. Ve la diferencia. Esta sentencia, dice el Señor, quebrantaré, está quebrantando todo el poderío de los que están viviendo en pecado. Hermano, pero el poder del justo será exaltado. Y están muriendo niños, están muriendo adolescentes, están muriendo gente adulta. Noticias van y vienen de personas, es que salí de viaje, es que salí a pasear y cuando regresé, pues me puse la vacuna y a los 2 días murió. Y entonces, hermano, ¿estás viviendo en sabiduría? ¿Te estás moviendo en la sabiduría de Dios? ¿Qué es sabiduría? Es alguien, es una persona, es un justo, dice aquí en el Salmo 75:10, que Dios va a exaltar el poder del justo, pero va a quebrantar, fíjate bien, el poder de los pecadores. Dios está trayendo juicios a la tierra, pero en medio de estos juicios, ¿cómo quiere a la iglesia? Que camine en sabiduría, que le diga, Dios, enséñame a contar mis días, que yo traiga al corazón sabiduría. Amén, Señor. Amén. Y la sabiduría, hermano precioso, no es otra cosa más que el conocimiento que adquieres mediante el entendimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Te lo voy a volver a decir. Sabiduría es el conocimiento que adquieres mediante el entendimiento que te trae la palabra de Dios. ¿Lo estás oyendo, iglesia? ¿Qué es sabiduría? El conocimiento que adquiero mediante el entendimiento de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo te haces sabio? ¿Cómo vas a caminar en estos días en sabiduría mientras está la pandemia? Hermano, ¿tú qué estás haciendo si eres un justo? ¿Qué es sabiduría? Conocimiento que adquiero mediante el entendimiento de la palabra de Dios. Oye, y dicho sea de paso, ¿qué es entendimiento? Es cuando conozco las cosas en su debida relación con la palabra de Dios.
es cuando conozco las cosas. ¿Cuáles cosas? Las de Dios. Lo que está haciendo Él en este tiempo. Pero en su debida relación con su palabra. Hermanos, Salmo 111 y versículo número 10. Solo te voy a leer algo sobre entendimiento. Salmo 111 y versículo número 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Estás viviendo en el temor de Dios? Para que puedas decir, estoy caminando en sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia de la presencia de Dios en mi vida, en todo lo que hago cada día. Aleluya. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Gloria al Señor. Iglesia, ¿estás practicando todos los mandamientos que Dios tiene estipulados en su palabra? Buen entendimiento, dice que viene el entendimiento cuando tú practicas la palabra. Si nada más sabes lo que está escrito, pero no la practicas, hermano, no vives en sabiduría. No estás viviendo en sabiduría. Sabiduría va ligada con entendimiento. Y entendimiento dice que lo tienen todos aquellos que practican sus mandamientos. ¿Estás practicando cada mandamiento que Dios tiene en su palabra? Sin faltar uno, hermano. Es Dios, hermano. Es Dios. Hermano, algo que inició con 40 días. ¿Por qué se está alargando? Hermano, el pueblo de Dios. Tú tienes que caminar en sabiduría si te llamas pueblo de Dios. ¿Cuál es esa sabiduría a la que Dios está pidiendo que tú y yo caminemos, hermano? No te vaya a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel mientras en 40 días Moisés estaba en el monte. ¿Qué hicieron ellos, hermano? Vea Éxodo 32. De ahí te voy a llevar a varios pasajes para que veas cómo sabemos que eran 40 días los que estuvo Moisés. ¿Quieres saber? Vamos a Éxodo 24. Fíjate bien. Éxodo 24, hermano. Y vamos a ver el versículo número 18 para que tú digas, aquí está en la palabra. Fíjate bien, Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Hermano, una cuarentena. Fíjate, Dios se llevó a Moisés a una cuarentena. ¿Qué quería hacer Dios contigo en una cuarentena?
Fue muy claro el Señor, porque Él te había dado una palabra desde el inicio de esto y te dijo en Isaías 26:20, anda pueblo mío, métete en tu casa, entra, cierra tus puertas, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa la ira. Pero ¿cuánto pueblo de Dios dijo, ¿y por qué yo me tengo que encerrar? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y cuántos empezaron a hablar y empezaron a decir, no, esto es cosa del gobierno, esto es cosa de los que están dirigiendo? Hermano, ¿Dios te mandó a que dijeras eso? ¿Cuál era tu actitud correcta delante de Dios? Obedecer. ¿Obedeciste como Dios mandó? ¿Ahorita estás obedeciendo aunque ya se alargó esta cuarentena? Hermano, y en Éxodo 32, mira lo que hizo el pueblo, porque dijo, se empezó a rascar la cabeza, yo creo, y dijo, ay, ¿qué le habrá pasado a este Moisés? Pues ya pasaron muchos días. ¿Cuántos cristianos están en la misma condición que el pueblo de Israel? 32 y versículo número 1. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y tú dices, ¿por qué se acercaron a Aarón? Porque Moisés les dijo, voy a subir con Dios. Y se queda al frente del pueblo Aarón y Hur. Cualquier asunto, acérquense a ellos. Y le dijeron, fíjate, ¿para qué se acercaron? No se acercaron a preguntarle. Empezaron a darle órdenes. Levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A ver, iglesia, ¿dónde estaba la mente del pueblo de Israel? ¿Estaba en sabiduría? Iglesia, ¿dónde está tu mente y tu corazón en estos días que estamos viviendo de prueba? Hermano, mira, ¿quieres regresar al capítulo 31? En donde Dios está en el monte dándole instrucciones todavía a Moisés. Mira, vamos a ver el 31:12 de Éxodo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a Jehová. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Quieres leer conmigo el 15? Mira cuál es la instrucción que Dios le estaba dando a Moisés para que se la dijera al pueblo. Mientras Dios estaba dándole instrucciones en esos 40 días, fíjate lo que estaba haciendo el pueblo de Dios allá abajo. 15. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17, iglesia, bien alto, dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Te das cuenta que Dios es un Dios sabio y que dijo, así como yo hice la creación en 6 días y descansé, yo quiero que tú hagas lo mismo? Esto es sabiduría.
Señor. No dediques, si tú quieres caminar en sabiduría, no dediques el día domingo para hacer tus trabajos. Amén. No, iglesia. Eso es caminar fuera de la sabiduría de Dios. 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Ah, Dios! Y mientras Dios estaba escribiendo con su dedo, dice la Biblia, ¿tú lo crees? Yo lo creo. Aleluya. Porque está escrito y es palabra de sabiduría. Mientras Dios estaba haciendo esto, hermano, el pueblo estaba en sabiduría allá abajo. ¿Tú estás caminando en sabiduría de Dios en estos días? ¿O estás peleando con tu esposa? ¿Estás peleando con el esposo? ¿Estás peleando con los hijos? ¿Estás peleando con los vecinos? ¿Estás con todo mundo? ¿Estás peleando? ¿Y dónde está la sabiduría? ¿Quieres morir? ¿Y qué crees? Cuando tú hablas de muerte aquí, no se refiere a una muerte física. Es una muerte espiritual. El que no camina en sabiduría empieza a morir espiritualmente. Hermano, Dios está en 40 días dándole instrucciones a Moisés y mira qué le tiene que decir, ¿verdad? 32:8 de Éxodo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay, 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 ¿qué hizo el pueblo? Hermano, Dios ya los había sacado de la esclavitud, ya eran libres. Pero ¿sabes qué querían hacer? ¿Qué hicieron más bien? Se movieron en su sabiduría. ¿Y sabes qué hicieron? Dijeron, queremos un becerro de fundición. Y trajeron oro, zarcillos las mujeres, ¿verdad? Los hombres llevaron oro, hermano, y edificaron un becerro. ¿Sabes qué significa el becerro? Cuando el pueblo de Dios se mueve en su sabiduría. ¿Sabes cómo se le llama a esta figura? Hermano, cuando el pueblo insiste en hacer lo que piensan y lo que quieren y lo que sienten. Y esto se le llama, hermano, fíjate cómo tiene su palabra. Y en Santiago lo dice muy claramente. Hermano, ¿cómo te mueves tú? De acuerdo a la palabra, si tienes que hacer algo, hermano, una decisión en tu casa, una decisión médica, una decisión, hermano, ¿estás buscando la sabiduría de Dios? Dios nos dijo que venía otra ola, hermano, y que iba a ser más fuerte, que iban a morir muchos. Y se están muriendo, hermano. Pero le dijo al pueblo de Dios, sube, sube, sube. ¿Qué estaba diciendo? Busca mi rostro, busca mi voluntad, busca, muévete en sabiduría. Hermano, todavía es tiempo de que corrijas. Tienes 2 opciones. O te mueves en tu voluntad o te mueves en la sabiduría de Dios. Esto yo lo prediqué hace muchos años al pueblo y le dije, ¿sabes qué significa el becerro de oro?
Cuando hay obstinación, hermano. Cuando tu corazón es obstinado y dices, no, yo quiero carro, yo quiero casa, yo quiero y voy a ver cómo lo consigo. Obstinación. ¿Sabes qué significa el becerro de oro? Cuando estás obstinado en hacer cosas que Dios no te ha mandado que hagas. Hermanos, fíjate lo que dijeron del becerro. Este becerro fue el que nos sacó de Egipto. No es cierto. ¿Cómo ofendieron a Dios, hermano? ¿Sabes qué pasó, hermano? Versículo 19. Yo te voy a encargar que leas todo Éxodo 32, 31 y 32. Oye, por cierto, ¿estás guardando el día del Señor en sabiduría? ¿O lo estás dedicando para tus asuntos? Eso es sabiduría. 19. Moisés tuvo que bajar porque Dios le dijo, dice 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mira, Moisés es una figura de Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo cuando entró al templo y vio que se estaban vendiendo los animales para el sacrificio, hermano? Moisés es una figura de Cristo. Y dice que Jesús volcó las mesas. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo empieza a hacer cosas que no están en la sabiduría de Dios, hermano, que no se mueven en el entendimiento de la palabra. 20, mira lo que hizo. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Sabes cuántos murieron en ese día, hermano? Por causa de ese pecado. ¿Sabes cuántos murieron, iglesia? Porque después vino la sentencia. Por haber caminado en obstinación. Fíjate la figura del becerro de oro. Obstinación en querer seguir haciendo mi voluntad. Y no moverme en la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Cuando tú todo lo que haces te guías por los mandamientos de Dios. Santiago capítulo 3. ¿Cómo es tu sabiduría y cómo es la sabiduría de Dios, hermano? ¿Verdad? Así es que vamos al versículo 17, 3:17, pero dice desde el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y la palabra animal quiere decir que te dejas guiar por tu alma. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermano, ahora entiendes que Dios está quebrantando el poderío de los pecadores. ¿Quién es un pecador, hermano? Cuando te mueves en tu propia sabiduría. 17. Ve el contraste de la sabiduría de Dios. Hermano, pero la sabiduría que es de lo alto, dice la palabra, es primeramente pura. ¿Qué te va a traer la palabra de Dios? Pureza. Para que todo lo que hagas, lo hagas en pureza. Después, pacífica.
trae paz, Aleluya. amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, ¿de dónde adquieres la sabiduría? Aleluya. ¿De dónde buscas la sabiduría? Hermano, está escrita en la palabra de Dios. Te voy a dejar una tarea. Lee Proverbios. Proverbios capítulo 1, iglesia. Mira cómo comienza Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entiende como cordura la palabra entendimiento. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué hay quienes no se quieren conectar a la hora? ¿Porque son sabios? ¿O porque son insensatos? Tú responde. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y bueno, viene ejemplos de cómo es que la sabiduría adorna, hermano. 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Mira lo que dice Dios: volveos a mi reprensión. ¿Sabes qué pidió Dios en esta prueba a la iglesia? Que la iglesia se volviera. ¿A qué tenía que volverse? Hermano, ¿estás caminando en sabiduría en tu matrimonio? ¿Estás caminando en sabiduría en tu negocio? ¿Estás cumpliendo todos los mandamientos de Dios? En todo lo que haces, de palabra o de hecho, ¿estás dándole la gloria a Dios? Fíjate que todo tiene un tiempo. Y mira lo que dice en el 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué hay en la sabiduría? Va a haber momentos de reprensión. Dios te va a tener que reprender, porque al reprenderte va a infundir en ti sabiduría. Hermano, pon atención. Dios quiere que no deseches esto, porque vienen días difíciles. Todo lo que resta del mes de enero van a multiplicarse más contagios y muertes. Pon atención a la palabra de Dios. Pon atención a la palabra de Dios. Proverbios 24:7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. ¿Quién es el insensato?
Hermano, ¿quieres un ejemplo de quién es un insensato? Ve a la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5, ¿cómo eran? Insensatas, que actuaban en locura. La palabra insensatez en el griego es loco, loca. Dios no quiere que actuemos como locos en este tiempo, desesperados, desenfrenados, que ya no sabemos qué hacer. Hay sabiduría de Dios, hermano. Pero ¿qué dice? Alta está para el insensato. ¿Sabes quién es un insensato? El que no quiere caminar en el Espíritu. No quiere del Espíritu Santo, no quiere hablar en lenguas, no quiere adorar en lenguas, no quiere moverse en el Espíritu, quiere respuestas rápidas, quiere que se haga lo que él dice. Hermano, ayer recibí, hermano, una noticia muy dolorosa. Una familia que estuvo en la iglesia hace muchos años, hermano. Antier falleció uno de sus hijos. Y alguien de la familia dijo, ojalá pudiera usted acercarse a mis abuelos porque están destrozados por esta muerte. Hermano, cuando consulté al Señor si iba o no iba, me dijo, no vayas. No vayas. Y no fui, hermano. En la noche me enteré que lo habían asesinado, hermano. Es su dolor, hermano. Porque siempre un pastor está predicando, hermano, muévete en la sabiduría de Dios. Haz lo que Dios manda en su palabra. Mira, acógete a Dios, busca a Dios. Pero hay tanta obstinación a veces en el pueblo, hermano. Hermano, es muy doloroso lo que estamos oyendo en días, hermano. Salmo 119. ¿De qué te está hablando, hermano precioso, la palabra? Iglesia, es un llamado de Dios. Quiero que te vuelvas a mí y que estés caminando en mi sabiduría. La sabiduría es cuando tú practicas los mandamientos, y cuando practicas los mandamientos viene entendimiento. Salmo 119 y versículo número 34, iglesia. Mira que te va a hablar de entendimiento. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? ¿Verdad? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Sabes de qué habla? Con amor. 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Hermano, ya te dije que el entendimiento viene cuando practicas los mandamientos. 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. 169, de ahí mismo del 119. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. El entendimiento viene de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la guía de lecturas que te estoy enviando día a día, día a día? Proverbios 11 y versículo número 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Hermano, solo te voy a decir cuáles son las limitaciones o aquello que está impidiendo que tú te muevas en sabiduría. Número 1 es la incredulidad.
Si quieres, esto te lo comparto el martes en el tiempo de oración, porque ya se agotó el tiempo, hermano. Pero te voy a decir cuáles son las razones por las que no está obrando la sabiduría en mucho pueblo. Incredulidad, no le creen a la palabra de Dios. 2, hay falta de regeneración. El martes te lo comparto. Por favor, sígueme el martes en la reunión de oración para que oremos por estas cosas, hermano. Sí, amén. 3, cuando hay ceguera espiritual. No estamos mirando como Dios mira. Y 4, cuando hay dificultades. Pero estas dificultades, hermano, muchos dicen, ay, es que no entiendo lo que dice la palabra. Ay, no, esto no es para mí. Se les dificulta entender la palabra. La palabra es espiritual y la palabra se recibe en espíritu. Hermano, la primera es incredulidad. La segunda es falta de regeneración. No hemos sido regenerados del todo. Y no porque Dios no pueda, es porque yo no le he permitido. Ceguera espiritual, la tercera. Y la última que te dije, dificultades. La palabra de Dios. Hermano, el llamado de este día, ¿estás caminando en sabiduría? ¿Estás caminando en sabiduría, hermano? Hay muchos pasajes. Primeramente Dios, el martes te comparto. ¿Cuál es el llamado de Dios? Yo te voy a decir qué es lo que viene después de todo esto. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Isaías 43, iglesia. Isaías 43. Dios, después de todo esto, mira lo que va a traer. Pero, ¿sabes? Primero necesitas caminar en sabiduría. Isaías 43, 16. Así dice Jehová: el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él lo va a hacer. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. 21. Este pueblo he creado para mí. Tú fuiste creado para Dios. Mis alabanzas publicará. Iglesia, vienen días de mortandad. Y yo te estoy hablando aspecto espiritual y aspectos físicos. Hermano, teme a Dios. Apártate del mal. La palabra entendimiento tiene que ver con cordura. Sé cuerdo en todo lo que haces. Levanta tus manos. ¿Necesitas sabiduría? Pídela a Dios. Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Pero iglesia, vienen días muy oscuros, difíciles. Y Dios ya te dijo algo. A mi pueblo, yo lo voy a salvar. Yo lo voy a cuidar. Pero es necesario que camines en sabiduría. Levanta tus manos. Hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. Apártate del mal. Padre, en esta hora, aquí está tu pueblo con manos alzadas, con manos levantadas, delante de ti.
Hoy clamamos a ti, Señor, como dice el Salmo 90, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, 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 necesitamos sabiduría. Y ya nos has hablado que la sabiduría viene a través de tu palabra, Señor. A través de tu reprensión, Señor. Aquí estamos. Perdónanos cuando hemos sido reprendidos por el pastor y no hemos atendido al consejo. Hoy entendemos que una reprensión en tu palabra significa sabiduría. Padre, guarda a tu pueblo como tú lo has dicho. Señor, oramos para que todo poderío de los pecadores sea quebrantado en el nombre de Cristo Jesús y sea exaltado el poder de los justos, como está escrito, Señor. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que pidas, pídelo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estás moviéndote en la naturaleza de Cristo, no en tu naturaleza. Hoy a las 5 de la tarde los niños también están por recibir una palabra, hermano. En el nombre de Jesús, ya estuvimos orando por Nancy. Nancy, estuvimos orando el día martes por ella, porque tiene COVID. Pidamos a Dios que Dios se manifieste. Mira, hermano, muchos han sido cercados con enfermedad. El año pasado vivimos COVID fuerte, pero no es como el que ahora se está viviendo. Ahorita, hermano, en el nombre de Jesús, todos están siendo rodeados por Dios para que le busquen. Padre, oramos porque esta joven te reconozca. Padre, tú la conoces. Ya hemos orado por ella, nos hemos mantenido orando por ella. Padre, muéstrale tu salvación, que no hay Dios como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, pueblo. Lee la palabra. Mira, a la iglesia Tabernáculo yo le envío diario lectura bíblica. ¿Quieres que yo te envíe? Si eres de otra congregación, pídemelo por Messenger y yo entenderé que te lo tengo que enviar. Sí, hermanos, por favor, para que todos los días reciban. Estoy mandando devocionales, estoy mandando peticiones de oración, pero también estoy mandando lecturas bíblicas. No hay como dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque eso es sabiduría. Bendiciones. Primeramente Dios el martes. Hoy los niños 5 de la tarde. Un abrazo.